Hola, soy una mujer de 35 años y mi esposo tiene 41 años. Tuvimos hijos bastante tarde en nuestro matrimonio, y actualmente tienen 7 años y 6 años. Escribo hoy porque mi esposo tiene una supuesta esposa del trabajo que empieza a preocuparme. Primero, nunca tuve razones para desconfiar de mi esposo hasta hace un año. Durante todos nuestros años juntos, la mayoría de ellos en una relación a distancia debido a que el trabajo de mi esposo está bastante lejos, él a veces tiene que quedarse en la vivienda asignada por su trabajo durante la semana laboral. Nunca pasó nada que me hiciera perder mi confianza en él ni dudar de sus sentimientos por mí. Sin embargo, hace un año comenzó a hablar todo el tiempo de Susie. En nuestra relación siempre hablábamos sobre cómo fue nuestro día, lo que sucedió en el trabajo, etc. Al final del día. Todo era bastante normal hasta que empezó a mencionar a Susie, su compañera de trabajo, constantemente, y a contarme lo graciosa que era. Para dar contexto, mi esposo es su jefe, y al principio asumí que su amistad era completamente platónica, ya que ella era una recién llegada cuando comenzó a trabajar allí. Además, hay una diferencia de edad entre ellos, ya que ella solo tiene 28 años, así que siempre supuse que su afecto por ella era como el de un hermano mayor hacia su hermana menor. De todos modos, mi esposo me contaba lo increíble que era Susie en el trabajo y lo feliz que estaba de enseñarle las cosas del empleo. No me molestó hasta que comenzó a bromear diciendo que ella era su esposa del trabajo. Conocía el concepto de esposo del trabajo y esposa del trabajo, y, para ser sincera, nunca me gustó. Me quedé sin palabras cuando lo mencionó y le pregunté por qué se refería a ella de esa manera. Él entonces me explicó que, como pasaban tanto tiempo juntos, otros compañeros de trabajo comenzaron a bromear diciendo que eran perfectos el uno para el otro e incluso les decían que se veían bien como pareja. Me sentí extremadamente incómoda con la forma en que describió todo esto. Nunca supe que Susie y él eran tan cercanos, y no tenía idea de que sus compañeros de trabajo los molestaban con esto. Sin embargo, hace unos meses, algunas de sus compañeras de trabajo empezaron a mencionarme un par de cosas cuando iba con mi esposo a las fiestas de la oficina. Parecía que intentaban darme una advertencia sobre la relación entre él y Susie. Por ejemplo, me dijeron que en varias ocasiones él había contestado al teléfono interno diciéndole, «Hola, guapa», frente a todos. También lo habían escuchado lanzar comentarios afectuosos como, «Hola, dulce, no estoy ocupado, siempre tengo tiempo para ti, ¿cómo está mi esposa del trabajo? Y no debería ser tan guapa». Como puedes imaginar, cuando llegué a casa tuvimos una gran pelea por esto. Mi esposo negó haber dicho esas cosas y me pidió que dejara de reaccionar de forma exagerada y de ser celosa. Me sorprendió la forma en que seguía negándolo todo y tratando de voltear la situación contra mí. Comencé a gritarle que me sentía humillada al enterarme por sus compañeras de trabajo que había estado llamando dulce y guapa a otra mujer cuando ni siquiera usa esas palabras conmigo. Mi esposo respondió que es amigable con todos, incluida ella, y que, como su esposa, debería apoyar su carrera. Continuamos peleando y, finalmente, lo mandé a dormir al cuarto de invitados esa noche porque no podía soportar dormir junto a él. Al día siguiente, después de dejar a los niños en la escuela y una vez que ambos nos calmamos, mi esposo me sentó para abordar mis preocupaciones. Lo primero que le pregunté fue por qué sus compañeros lo molestaban con tener una esposa del trabajo si ya sabían que estaba casado. Él me dijo que cuando Susie empezó a trabajar, no tenía idea de muchas cosas, así que pasaba mucho tiempo observando cómo trabajaba él y aprendiendo de él. Como era más joven que la mayoría, él nunca la regañaba si cometía un error. Esto hacía que sus compañeros de trabajo, especialmente los hombres, que también eran sus amigos, lo molestaran por pasar tanto tiempo con ella. Así es como empezaron a llamarla en broma su esposa del trabajo, y Susie también comenzó a referirse a él como su esposo del trabajo. En este punto, estaba furiosa con mi esposo, sus compañeros de trabajo y Susie. Podría entender sus bromas si no supieran de mi existencia, pero incluso después de saberlo decidieron inventar esos apodos. Comencé a llorar de frustración, y mi esposo seguía disculpándose conmigo. Con lágrimas corriendo por mi cara, le pregunté si sentía algo por Susie. Él negó inmediatamente cualquier sentimiento por ella, diciendo que nunca la había considerado más que una compañera de trabajo. También me aseguró que estaba seguro de que Susie tampoco sentía nada por él, porque tenía novio. Le dije que no creía que Susie no tuviera sentimientos por él, ya que nunca había sido amigable conmigo en las fiestas de la oficina. Al reflexionar, nunca lo había pensado mucho, pero ahora sí. Me dijo que estaba leyendo demasiado entre líneas y que ella nunca lo consideraría de esa manera, ya que él era mucho mayor que ella. También me dijo que eran solo amigos y que es normal que personas de géneros opuestos sean amigos. Al escuchar esto, inmediatamente le enfrenté porque, cuando yo tenía un trabajo antes de tener hijos,
Él solía reprocharme por hablar con compañeros de trabajo hombres, diciéndome que podría no tener buenas intenciones conmigo y que debería mantenerme alejada de ellos. Pero ahora aquí estaba él, siendo amigo de una compañera de trabajo y obligándome a aceptarlo. Le pregunté si las situaciones se invirtieran y él estuviera en mi lugar. ¿Le gustaría descubrir que tengo un esposo del trabajo y que oculté esta dinámica todo este tiempo? En ese momento, mi esposo no pudo ni mirarme a los ojos y comenzó a llorar conmigo. Me dijo cuánto lo sentía por todo y que lentamente empezaba a entender de dónde venían mis sentimientos. Me dijo que hasta entonces nunca pensó que había hecho algo mal, creyendo que todo era inofensivo, pero ahora sabía cómo me sentía. Siguió disculpándose profusamente y pidiéndome otra oportunidad. Les quiero agradecer profundamente a todos. También lo habían escuchado decir comentarios cariñosos como, «Hola, cariño, siempre tengo tiempo para ti» o «¿Cómo está mi esposa del trabajo?» Y no debería ser tan guapa. Como puedes imaginar, después de regresar a casa tuvimos una gran discusión al respecto. Mi esposo negó haber dicho estas cosas y me pidió que dejara de exagerar y de ser celosa. Me sorprendió la forma en que negó todo y trató de darme la vuelta a mí. Comencé a gritarle que me sentía humillada al enterarme por sus compañeras de trabajo que estaba llamando a otra mujer cariño y guapa, cuando ni siquiera usaba esas palabras conmigo. Mi esposo respondió que era amigable con todos, incluida ella, y que como su esposa debería apoyar su carrera. Continuamos discutiendo y, al final, lo mandé a dormir en el cuarto de invitados esa noche, ya que no podía soportar dormir junto a él. Al día siguiente, después de dejar a los niños en la escuela y ya más calmados, mi esposo se sentó conmigo para abordar mis preocupaciones. La primera cosa que le pregunté fue por qué sus compañeros de trabajo lo molestaban con tener una esposa del trabajo cuando ya sabían que estaba casado. Él me explicó que cuando Susie comenzó a trabajar, no sabía muchas cosas, así que pasaba mucho tiempo observándolo y aprendiendo de él. Como ella era más joven que la mayoría, él nunca la regañaba cuando cometía errores, lo que hacía que sus compañeros, especialmente los hombres que también eran sus amigos, lo molestaran por pasar tanto tiempo con ella. Así fue como empezaron a referirse a ella en broma como su esposa del trabajo, y Susie también lo llamaba su esposo del trabajo. En ese momento sentí mucha ira hacia mi esposo, sus compañeros de trabajo y Susie. Podría entender sus bromas si no supieran de mi existencia, pero incluso sabiendo de mí, decidieron inventar esos apodos. Empecé a llorar de frustración, y mi esposo no dejaba de pedirme disculpas. Con lágrimas en los ojos, le pregunté si tenía algún sentimiento por Susie. Inmediatamente lo negó, diciendo que nunca la había visto como algo más que una compañera de trabajo. También me aseguró que estaba seguro de que Susie no tenía sentimientos por él porque tenía novio. Le dije que no creía que Susie no tuviera sentimientos por él, porque nunca había sido amable conmigo en las fiestas de la oficina. Al mirar hacia atrás, nunca había pensado mucho en ello, pero ahora lo hacía. Me dijo que estaba leyendo demasiado entre líneas y que ella nunca lo vería de esa manera, ya que era mucho mayor que ella. También me dijo que solo eran amigos y que era normal que personas de géneros opuestos fueran amigos. Al escuchar esto, inmediatamente lo confronté porque, cuando yo tenía un trabajo antes de tener hijos, solía regañarme por hablar con compañeros de trabajo hombres, diciéndome que podría no tener buenas intenciones conmigo y que debía mantener mi distancia. Pero ahora aquí estaba él siendo amigo de una compañera de trabajo y obligándome a aceptarlo. Le pregunté si las situaciones se invirtieran y él estuviera en mis zapatos. ¿Estaría feliz de descubrir que tengo un esposo del trabajo y que oculté esta dinámica del todo este tiempo? Fue entonces cuando mi esposo ni siquiera pudo mirarme a los ojos y comenzó a llorar conmigo. Me dijo lo mucho que lo sentía por todo y que poco a poco entendía de dónde venían mis sentimientos. Me dijo que hasta entonces nunca pensó que había hecho algo malo, creyendo que todo era inofensivo, pero ahora entendía cómo me sentía. No dejaba de pedirme disculpas y me suplicaba una segunda oportunidad. Le dije que no estaba segura, ya que nunca habría hecho esto con él. También le dije que siempre había mantenido límites estrictos con mis compañeros de trabajo y esperaba que él hiciera lo mismo. Nunca había sospechado de él, pero lo que había hecho me estaba haciendo replanteármelo todo. Al escuchar esto, mi esposo se arrodilló y me suplicó que no lo dejara. Me dijo que me amaba a mí y a nuestros hijos más que a nada, y que estaba dispuesto a renunciar a su trabajo si eso era lo que hacía falta para salvar nuestro matrimonio. Le dije que no estaba segura de poder creerle, y él me dijo que haría cualquier cosa para recuperar mi confianza, incluso empezar desde cero. Le creí en ese momento y decidí darle otra oportunidad. Amaba a mi esposo y quería creer que podríamos superar este problema. Comenzamos a ir a terapia de pareja para recuperar nuestra confianza, y como prometió, mi esposo mantuvo su distancia de Susie. Desde entonces,
Pregunté a algunas de sus compañeras de trabajo, que eran amigas mías en Facebook, y me dijeron cómo mi esposo le pidió firmemente a Susie que buscara la ayuda de una compañera en el futuro y que no acudiera a él por cosas pequeñas. Me alegró que estuviera estableciendo límites, y todo parecía ir bien. Para satisfacer aún más mi curiosidad, investigué un poco sobre Susie y descubrí que se había divorciado 3 veces. Esto es bastante increíble para una mujer de 28 años. Descubrí que era originaria de España y había llegado a Estados Unidos a los 22 años, casándose con su primer esposo americano. Luego lo divorció y se casó con otros 2 hombres en los años siguientes. Todos estos hombres eran mucho mayores que ella, por lo que claramente no tenía problemas con las diferencias de edad. Esto me hizo darme cuenta de que tenía razón al pedirle a mi esposo que se mantuviera alejado de ella. Todo esto sucedió hace 3 meses. Y desde mi conversación con mi esposo, no habíamos enfrentado ningún problema hasta anoche. Mi esposo debía llegar temprano a casa para nuestra cita semanal. Estaba emocionada de pasar tiempo juntos, ya que no lo había visto en toda la semana. Me aseguré de que mi papá recogiera a los niños de la escuela para que pasaran la noche con mis padres, mientras mi esposo y yo podíamos tener tiempo a solas. De repente, sonó el timbre y abrí emocionada, esperando ver a mi esposo. Pero allí estaba él, acompañado de Susie. Estaban empapados por la lluvia. Mi expresión cambió inmediatamente al verla. Ambos entraron, y mi esposo comenzó a explicarme que el auto de Susie se había descompuesto en el camino. Ella estaba varada en medio de la carretera y lo había llamado para pedir ayuda mientras él regresaba a casa. Habían llamado a la asistencia vial, pero debido a la lluvia y las tormentas eléctricas, tardaría en llegar, así que decidió llevarla a nuestra casa en lugar de dejarla sola en el auto averiado. Después de escuchar esto, no pude discutir con él porque no quería ser grosera frente a ella. Le ofrecí una toalla mientras mi esposo subía a nuestro dormitorio a cambiarse. Le pregunté a Susie si quería cenar con nosotros, y ella asintió solemnemente. Había planeado salir para nuestra cita, pero ahora sabía que no podríamos hacerlo con esta visita no deseada en nuestra casa. Reluctantemente comencé a preparar la cena mientras mi esposo bajaba después de cambiarse. Susie, que probablemente lo esperaba, le dijo que necesitaba usar el baño. Le indiqué que podía usar el baño de invitados, pero sin siquiera mirarme, le preguntó a mi esposo si podía usar nuestro baño principal. Él asintió y la acompañó, volviendo luego para ayudarme a preparar la cena. Susie, sin embargo, pronto mostró su verdadero carácter al insultarme y criticar mi manera de llevar mi hogar y mi familia. Al final, la confronté, revelando información sobre su pasado y finalmente la eché de la casa bajo la lluvia. Aunque mi esposo pensó que fui cruel al echarla en esas circunstancias, siento que defendí lo que era correcto. Ahora me enfrento a la difícil tarea de decidir qué hacer con mi matrimonio después de descubrir más sobre su relación con Susie. Después de cenar, Susie salió del baño y se unió a nosotros, aún con el cabello goteando agua. Ni siquiera me dirigió la palabra y se sentó directamente al lado de mi esposo. Empezó a preguntar qué había para cenar, y le dije que había preparado pasta porque no había tenido mucho tiempo para hacer algo más elaborado. Arrugó la nariz al escuchar esto y comenzó a reírse, diciendo que esperaba que cocinara algo mejor que solo pasta. Dejé de comer y la miré fijamente, tratando de comprender lo que estaba insinuando. Susie luego preguntó si eso era lo que le servía a mi esposo todas las noches cuando llegaba a casa después de un largo día de trabajo. Le respondí de inmediato que no era de su incumbencia lo que le servía a mi esposo. Ella se rió entre dientes y miró a mi esposo, diciéndole que él merecía algo mejor que esto. Al escuchar esas palabras, me levanté de mi silla. Le pregunté quién se creía que era para hablarme de esa manera en mi propia casa. Fue entonces cuando Susie comenzó a gritar, diciendo que yo era una mala esposa para mi esposo y probablemente también una mala madre para sus hijos. Comenzó a señalar que ni siquiera podía cocinarle una comida decente cuando, según ella, lo único que hacía era sentarme todo el día porque era ama de casa. Mis ojos se abrieron de par en par ante esa acusación. Mi esposo, que había permanecido tranquilo hasta ese momento, le pidió firmemente a Susie que dejara de hablar, ya que lo que acababa de decir era completamente inapropiado. Susie, sin embargo, siguió diciendo que mi esposo merecía una mejor esposa que pudiera cuidar de él y de sus hijos, en lugar de una ama de casa descuidada como yo. Quería gritarle o incluso abofetearla en ese momento por sus acusaciones, pero me tomó toda mi energía mantenerme calmada y no dejar que la situación se saliera de control. Respiré profundamente y la miré directamente a los ojos. Le dije que si ella era tan buena esposa, entonces no habría estado divorciada 3 veces en los últimos 6 años. Susie se quedó helada, y continué diciéndole que sabía todo sobre sus matrimonios fallidos con sus 3 exmaridos, lo que significaba que claramente no sabía cómo mantener un matrimonio.
También le dije que sabía que todos sus exmaridos eran mucho mayores que ella, probablemente de la misma edad que mi esposo. Le dejé claro que sabía exactamente lo que estaba haciendo y que no era más que una cazafortunas. Al escuchar esto, Susie rompió en llanto y comenzó a gritar que yo era una persona malvada por mencionar su pasado. Sonreí con satisfacción, sabiendo que su secreto había salido a la luz frente a mi esposo, quien claramente no sabía nada de esto. Le pedí firmemente que se fuera de nuestra casa, mientras mi esposo parecía impactado por todo el incidente. La eché bajo la lluvia y cerré la puerta mientras ella seguía gritando insultos. Golpeó nuestra puerta, y le dije a través del intercomunicador que no dudaría en llamar a la policía si continuaba con esas payasadas. Eventualmente, debió haber conseguido un taxi o llamó a su novio para que la recogiera, porque desapareció después de un rato. Desde entonces, he estado completamente afectada. Aunque reaccioné con enojo en ese momento para defenderme, no tengo idea de por qué Susie se enojó conmigo en primer lugar. Sus palabras siguen dando vueltas en mi cabeza, y no puedo evitar sentirme mal. Por su parte, mi esposo me dijo que, aunque entiende la forma en que reaccioné, aún cree que fui demasiado cruel al echarla bajo la lluvia. Esto me ha hecho enojar aún más con él, ya que nunca habría permitido que alguien lo irrespetara en nuestra casa de la forma en que Susie lo hizo conmigo. Primera actualización. Hola a todos, gracias por todos sus comentarios y sugerencias. Seguí algunos de sus consejos, y hoy le pedí a mi esposo que me mostrara sus mensajes con Susie. Al principio, me preguntó por qué quería verlos, pero insistí en que necesitaba saber con certeza si había algo entre ellos en el pasado. Finalmente, me entregó su teléfono, aunque con algo de resistencia, y lo que encontré en sus mensajes fue exactamente lo que muchos me habían advertido. Revisé cientos de mensajes que habían intercambiado en el pasado. Si bien las respuestas de mi esposo eran formales y no coquetas, Susie siempre había coqueteado con él desde el principio. Mi esposo parecía respetuoso con ella y respondía a cualquier consulta que le hacía, pero lo que me sorprendió fue que, hace 4 meses, ella le había enviado una foto sugestiva con un vestido muy revelador. Mi esposo le preguntó inmediatamente por qué había enviado algo así, y ella le respondió que quería saber si se veía bien con el vestido, ya que quería sorprender a su novio. Mi esposo le dijo que era extremadamente hermosa, así que no tenía de qué preocuparse, pero que en el futuro no le enviara ese tipo de fotos. Ella le respondió con un emoji triste. Esta interacción me dejó en estado de shock. Aunque nada en los mensajes de mi esposo parecía fuera de lugar, no puedo ignorar el hecho de que ocultó esta información durante tanto tiempo, incluso cuando discutimos sobre su relación cercana con Susie hace 3 meses. Esto significa que él siempre supo sobre los sentimientos de ella, pero trató de hacerme creer que estaba exagerando y siendo celosa. No sé qué hacer ahora. Mi esposo sigue suplicándome que no lo deje y que piense en nuestros hijos. Incluso me dijo que podría hablar con el novio de Susie si quería estar segura de que nunca pasó nada entre ellos. Estoy devastada y planeo contactar al novio de Susie para aclarar las cosas. Continuaré actualizando cuando tenga más información. Segunda actualización. Si has leído mi historia hasta ahora, muchas gracias. Aprecio sinceramente a todos por sus palabras amables. Vine a Reddit sin esperar que alguien siquiera leyera mi historia, pero muchas personas se han tomado el tiempo de aconsejarme sobre cosas que han sido muy útiles. Como mencioné anteriormente, contacté al novio de Susie, Michael, a través de Facebook. Parecía sorprendido cuando lo contacté, ya que no sabía quién era yo ni que mi esposo existía. Después de explicarle que quería hablar con él sobre algo importante relacionado con Susie, accedió a encontrarse conmigo cerca de su oficina. Al parecer, trabaja los fines de semana, y el único momento en que podía reunirse era durante su hora de almuerzo. Nos encontramos en un parque público, ya que ambos sentimos que sería incómodo hablar casualmente de esto en un café. Le pedí previamente que no le mencionara a Susie nuestra reunión. Cuando nos encontramos, me dijo que estaba curioso de por qué no podía hablar de esto con ella. Fue entonces cuando comencé a contarle toda la historia. Primero, me disculpé por lo que tenía que decir. Luego le expliqué que sabía que no era mi lugar ser quien le diera estas noticias, pero dado lo que descubrí sobre la relación entre Susie y mi esposo, estaba segura de que él no sabía nada de esta dinámica, así que quería advertirle. Michael se mostró curioso mientras le mostraba toda la conversación entre Susie y mi esposo. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la imagen que Susie le había enviado a mi esposo. Luego me dijo que no tenía idea de nada de esto, ya que Susie nunca había mencionado a mi esposo. Esto me dejó en shock. Continué contándole cómo Susie se refería a mi esposo como su esposo del trabajo y las diversas interacciones inapropiadas que sus compañeras de trabajo me habían comentado. Michael se enojó tanto como yo al escuchar todo esto. Me dijo que entendía de dónde venía mi enojo,
porque él sentía lo mismo después de escuchar todo sobre Susie y mi esposo. También mencionó cómo Susie había estado distante en el último año y cómo su relación había comenzado a volverse cada vez más problemática. Siempre había asumido que esto se debía a que ambos estaban trabajando mucho y no tenía idea de que ella estuviera tan cerca de mi esposo. Se había sentido culpable todo este tiempo por no dedicarle suficiente tiempo. Supongo que esta era la respuesta que necesitaba para saber que no era su culpa. No hablamos mucho después de eso. Solo le dije lo que tenía que decir, y él me agradeció por haberme tomado la molestia de informarle lo que estaba sucediendo a sus espaldas. No estoy segura de qué pasará entre ellos ahora ni de lo que Michael hará con esta información. En cuanto a mi esposo, no he hablado con él en los últimos días. Me siento como un zombi que se despierta por la mañana solo por el bien de mis hijos, para prepararlos para la escuela y dejarlos. Luego vuelvo a la cama y lloro durante horas hasta que es hora de que mis hijos regresen a casa. No quiero que sepan que algo anda mal conmigo. Después de hablar con Michael, siento un poco de alivio al saber que ayudé a alguien más y que, al menos, él no será engañado como yo. También siento un poco de claridad sobre lo que debería hacer a continuación. No sé si alguna vez podré perdonar por completo a mi esposo después de esto. Él tuvo la oportunidad de sincerarse conmigo hace meses, pero eligió mantener esto en secreto. Planeo hablar con mis padres para ver si mis hijos y yo podemos quedarnos con ellos durante unos días. Quiero sanar y alejarme de esta toxicidad, pero aún no sé cómo hacerlo ni qué hacer después. Tercera actualización. Hola a todos. Muchas cosas han sucedido desde mi última actualización la semana pasada. Michael me envió un mensaje durante el fin de semana con las peores noticias posibles. Me dijo que Susie y mi esposo tuvieron una aventura de una noche. Me explicó cómo Susie le admitió que tenía sentimientos por mi esposo y que una noche, mientras trabajaban hasta tarde, las cosas se salieron de control. Mi reacción inmediata fue vomitar al escuchar sobre la infidelidad, ya que era lo que siempre temí. Michael también me dijo que después de esa noche, Susie le sugirió a mi esposo que podrían seguir con lo mismo, pero mi esposo le dijo firmemente que amaba a su familia y que se sentía culpable por lo que había hecho. Michael me envió capturas de pantalla de sus mensajes en Snapchat, donde mi esposo le rogaba a Susie que mantuviera esto en secreto. Esto probablemente enfureció a Susie, lo que explica por qué me lanzaba miradas desagradables durante las fiestas de la oficina cuando mi esposo me llevaba con él. Michael también reveló que Susie había admitido haberle enviado más imágenes inapropiadas a mi esposo en Snapchat, las cuales él no rechazó inicialmente. Fue solo después de nuestra pelea que él bloqueó a Susie en Snapchat, temiendo que pudiera descubrirlo. Desde que me enteré de su aventura, ya no puedo negar que nuestro matrimonio ha llegado a su fin. Mi esposo me traicionó física y emocionalmente, tal como temía. Ahora estoy viviendo con mis padres, como mencioné antes, y están tan furiosos con mi esposo como yo. Mi papá me ha dicho que debería dejar a mi esposo infiel para evitar más sufrimiento. Estoy agradecida de tener padres tan solidarios. He decidido contactar a un abogado mañana para tomar cartas en el asunto. Necesito ser un mejor ejemplo para mis hijos y ser una buena madre para ellos. Mis hijos y yo no merecemos a un hombre como mi esposo, que nos ha estado engañando y mintiendo todo este tiempo. Es devastador que mi matrimonio haya terminado, pero estoy aprendiendo a estar bien con ello. No quiero confrontarlo ni discutir más con él cuando ya tengo todas las pruebas de su infidelidad. Planeo servirle directamente los papeles de divorcio la próxima vez que lo vea. Para todos los que han pasado por algo similar, les envío mi apoyo. A todos los que se han preocupado por mí en los comentarios, les aseguro que mis hijos y yo estaremos bien gracias al apoyo de mis padres. Prometo que saldré de esto más fuerte y dejaré atrás esta toxicidad de una vez por todas.